En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa, un día más. En el PSOE ya no saben qué hacer con tal de que se les escuche. Sin actividad en el Congreso de los Diputados, tampoco hay debates programados para hoy mismo con Feijóo, esas son las prisas que tienen, pues se tienen que conformar con otras cosas, con sus entrevistas en YouTube. Ha sido hoy la segunda. Ayer se lo contábamos aquí en este programa, estrenaron formato con el ministro de Seguridad Social y hoy el presidente presentador ha vuelto al plató, al suyo. Y buenos días también al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a Luis Planas. Hoy volvemos a repetir el mismo formato que tuvimos ayer de conversación, en este caso con el ministro Planas, para hablar de un sector tan importante como es el sector primario en nuestro país, ¿no? Bueno, lo bueno de estas entrevistas propagandísticas que vamos a poder ver, se ve que prácticamente todos los días, es que vamos a observar qué tal se lleva Pedro Sánchez con sus ministros. Ahora ha montado una especie de tertulia con sus ministros. Estamos expectantes para ver cuándo va a tener la tertulia con Irene Montero para hablar de la ley del solo sí. Sánchez está siguiendo el camino de Pablo Iglesias, que acabó siendo tertuliano, y yo creo que Sánchez ya está en los primeros pasos para ser tertuliano, ya sea en televisión o en radio. Bueno, esto lo decía el coordinador general del Partido Popular Nacional, Elías Bendodo, diciendo, ¿no?, con cierto ahí chascarrillo, que a ver cuándo va Irene Montero. Que anda que no llegaría así el mensaje del gobierno, fíjense, la expectación que habría. Que en ese caso, en esos vídeos sí que estaríamos toda España pendientes de ellos, ¿no? Sánchez confrontando con los ministros díscolos. Aunque se imaginen esa entrevista de Sánchez con, por ejemplo, el ministro de Consumo, ¿de qué le preguntaría, no? Ah, claro, le podría preguntar del precio de la cesta de la compra, ¿no? Ah, no, que es que no, efectivamente, que es que el señor Garzón no lleva el tema, aunque sea su competencia, es el Ministerio de Consumo, pero no ha llevado nada del tema de la compra. Bueno, ayer, desde luego, no elogió al ministro de Seguridad Social, a José Luis Escrivá, tanto como lo ha hecho hoy al ministro de Agricultura, Luis Planas. Primero, es muy buen amigo mío, desde antes de que tuviéramos el honor de ser, en mi caso, elegido presidente del gobierno y él ministro, pero que es una persona que reúne muchas de las virtudes que creo que se tienen o que se han de tener en la función pública, ¿no? Un agradecimiento. Tus palabras han sido muy cariñosas y me parecen casi excesivas, ¿no? Bueno, tras los elogios entre ellos, a sus personas, también a los logros, han hecho promesas, una nueva ley de agricultura familiar, así lo han llamado, y ya saben que cada día van a aprovechar para, además de hacer balance de la legislatura, pues para hacer esas promesas electorales. Y quién sabe, a lo mejor Sánchez promete no pactar con Bildu, que es algo que se ve que ha cumplido a rajatabla, ¿no? Entiéndase la ironía. Bueno, precisamente con ese tono distendido, amigable, risueño, cercano, el presidente del gobierno nos da la cara amable del personaje. Hace chistes incluso ante el ridículo que ha hecho él mismo proponiendo un debate a la semana en los medios con el líder del Partido Popular. Me vais a permitir que hasta incluso haga una broma, ¿no? Porque da la sensación de que para Feijóo los debates son como los gimnasios en enero, ¿no? Uno se apunta pero nunca va. Fíjense que ayer hablábamos de las risas enlatadas, que menos mal que no había, pero parece que sí que había. ¿Qué más nos da una risa inducida por un presidente al que ha comprado a ese público que una cosa grabada, ¿no? Bueno, y hoy lo que sabemos es que el Partido Popular le ha tendido la mano al PSOE para que el lunes se sienten a hablar sobre esos debates, la cantidad de debates que propuso el presidente Sánchez. Hoy lo ha anunciado el portavoz de campaña del PP, Borja Semper. En el día de hoy, el equipo negociador del Partido Popular va a emplazar al equipo negociador del Partido Socialista a mantener un encuentro el próximo lunes para negociar las condiciones de los debates entre los diferentes candidatos. El presidente del Partido Popular participará en un debate con el representante o representantes que el gobierno actual decida. Si Pedro Sánchez quiere dejar fuera de este debate a Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo no tiene ningún problema en medirse cara a cara con el candidato del Partido Socialista.
O sea, que un debate a 2, un cara a cara, o un debate a 3, ¿no? Es lo que ya propuso ayer el Partido Popular, pero que ahora se lo quieren hacer llegar al PSOE hablando directamente el lunes. Semper también ha recordado que los populares apuestan por un segundo debate en el que también participen todos los socios de Pedro Sánchez, es decir, la formación proletaria H. Bildu, Esquerra Republicana y el PNV. Y además lo defienden diciendo que a ellos les parece que esto reflejaría mejor lo que ha sido esta legislatura y lo que se está planteando Pedro Sánchez para el futuro, en un momento en el que obviamente sabemos que no va a haber ninguna mayoría absoluta y por lo menos, sobre todo del Partido Socialista, es imposible, ¿no? Pero bueno, esta propuesta llega el día en el que los socialistas se han puesto a enviar cartas a los presidentes de los grupos de comunicación, de Radio Televisión Española, de Prisa, de A3 Media y Mediaset, para confirmar que Sánchez sí que quiere asistir a los debates que le proponen, independientemente de quién vaya a ser su contrincante, pero que él va a ir a todos. Rubén Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Y según una carta del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, remitida a diversos medios de comunicación, Pedro Sánchez ha aceptado ir a diversos debates, aunque Alberto Núñez Feijóo todavía no haya respondido. La idea es la de presentarse, aunque el líder de la oposición no acuda. Los socialistas ya advierten que el 10 de julio Sánchez estará en Radio Televisión Española para debatir con Feijóo, el 19 de julio en A3 Media para un debate cara a cara y el 12 en un debate a 4. Además citan a Prisa y a Mediaset a que pongan ya la fecha para sus debates y anuncian que también allí estará Pedro Sánchez. En total creen que es posible desarrollar hasta 8 debates. Bueno, veremos al final cuántos hay y en qué formatos vamos a ver a los candidatos a las elecciones generales. Lo que sí que vimos ayer, y es algo que se lleva denunciando toda la mañana en los medios de comunicación, es que uno de los gráficos que utilizó Pedro Sánchez, esos datos en los que él se suele apoyar para darle más credibilidad a su discurso, un gráfico que él mismo publicó en Twitter, en sus redes sociales, se refiere a cuánto pretende aumentar la hucha de las pensiones en la próxima década con sus reformas. La titula "De vaciar la hucha de las pensiones a recuperarla y ampliarla". Ha creado mucho ruido este gráfico, porque en menos de 10 años se recuperará todo el dinero que se acumuló en el pico de la burbuja inmobiliaria, de casi 70.000 millones de euros, y al inicio de la década de los 40 ya habrá más de 120.000 millones. Esto lo explica muy bien Beatriz García en Libertad Digital. Les invito a que lean lo que ha publicado, porque ella misma explica que lo que llama más la atención en ese adulterado gráfico de Sánchez es que un error garrafal. Lo que hace con ese gráfico es poner la parte de la izquierda en las barras en color azul, referente al pasado, a los gobiernos del Partido Popular, y lo que tiene que ver con el futuro y los gobiernos de próximos, veremos presidentes socialistas, siempre y cuando pues él se mantenga algo más en el poder y quiera hacer algún tipo de reforma, pues están con unas barras en color rojo, ¿no? Y es curioso porque empieza a bajar el contenido de esa hucha de las pensiones, por llamarlo de esta manera, así comúnmente como lo solemos conocer, desde unos cuantos años atrás, y no solamente con el Partido Popular, porque aunque lo ponga en azul, él estaba gobernando ya. Es decir, es todo un despropósito ese gráfico que hoy pues hay muchos expertos pasan a analizar. Vamos a hablar con nuestro compañero, el economista Domingo Soriano. Buenas tardes, Domingo. Hola, ¿qué tal, Leticia? Hay otra cosa en este gráfico del que presume Sánchez, y es que parece que las pensiones, esa hucha, se va a llenar por arte de magia, ¿no? De aquí a más de 20 años, al 2040. Y entiendo que las razones en las que se apoya él para asegurar que va a crecer tantísimo, pues no van a tener nada que ver con que la economía va a ir como una moto, ¿no? Como él dice. Bueno, a ver, el gráfico no hay por dónde cogerlo. Lo de que pinte sus propios años en azul es muy llamativo, eso es verdad. Pero más allá de eso, el tema de la hucha es un absurdo. Esto lo hemos comentado mucho en Libertad Digital y siento la autocita, pero en esto creo que sí que hemos sido los únicos casi en esestos años, desde 2016-17, que hemos estado diciendo, oiga, la hucha es un artificio contable, es un trampantojo, es un truco, porque no tenía ningún sentido. Y todo eso que era así en los últimos años ya adquiere, es casi, no sé, es casi cómico, porque la Seguridad Social tiene un déficit, y tiene un déficit muy importante. Y entonces ahora Sánchez se sacó de la manga el año pasado, con el ministro Escrivá, esta idea de vamos a rellenar la hucha. Pero vamos a rellenar la hucha sin que la Seguridad Social tenga un superávit, porque esto, bueno, pues en las cuentas de cualquiera piensa,
supongamos que yo tengo un superávit, que gano 10 y gasto 8. Pues con esos 2 que me sobran entre lo que gano y lo que gasto, pues venga, los destino a otra cuenta diferente y ahí voy acumulando un poquito. Pero si ganas 10 y gastas 15, no puedes destinar nada a la otra cuenta, salvo que hagas lo que está haciendo el gobierno, que es decir, gano 10 y gasto 15, destino 1 a la otra cuenta y entonces ahora mi déficit, que era 5, porque tenía 10 menos 15, pues ahora son 6. Pues esto es un poco, yo sé que suena un poco absurdo, incluso a veces es complicado de explicar porque es como una especie, como todos estos trucos contables que tiene mucho que ver el lenguaje, un lenguaje equívoco, pero es lo que están haciendo. Es decir, en un sistema de la seguridad social que está en déficit, lo que se hace es, en vez de con lo que se recauda, por ejemplo, con este mecanismo de equidad intergeneracional que se han sacado de la manga el año pasado, o con cualquier otra cotización que quieran, reducir el déficit, mantienen el déficit igual y lo van mandando a la hucha. Que no tiene ningún sentido desde el punto de vista contable, pero es que además luego la hucha, hasta ahora en España, lo que ocurrió en todos esos años en los que se fue llenando, es que se invertía en deuda pública española. Con lo cual, se supone que la hucha es dinero que tiene el Estado español para pagar a sus pensionistas el día que pues no haya suficiente en el presupuesto, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, te estás comprando tu propia deuda, con lo cual, ese día que no hay dinero con lo que hay en el presupuesto, tendrás que sacar esa deuda al mercado, vender deuda del Estado español para tratar luego, pues con lo que recaudes, pagar a los pensionistas. Y dices, oiga, pero ¿y entonces para qué tiene usted esa hucha? El día que haga falta no tenga usted hucha, tenga usted ahora un déficit algo más reducido, y el día en el futuro en el que haga falta pagarle a los pensionistas y no hay dinero en el presupuesto, pues hará usted lo que está haciendo ahora. O sea, lo que haría con hucha, que es sacar deuda al mercado. Pero yo sé que todo esto es como un poco lioso, pero es que la propia explicación liosa nos da una idea de cómo nos están intentando engañar los políticos, haciéndonos ver con esas imágenes mentales de hucha, que suena a protección, que suena a que están velando por nuestro futuro, como si la realidad fuera otra, una realidad de seguridad, de está todo controlado, cuando desde un punto de vista contable no estamos ni mejor ni peor sin la hucha, simplemente estamos recaudando lo mismo que antes, gastando lo mismo que antes, y el déficit real que tiene el Estado español, y ahí incluyo todo tipo de administraciones, más la seguridad social, pues el déficit real que tienen todas esas administraciones es el mismo con hucha y sin hucha, es como una especie de truco, no sé, porque suena bien, como lo de la hucha de las pensiones, ya digo, suena como a que están pensando en el largo plazo, haciendo una previsión cuando es realmente falso, no tiene ninguna lógica. Sí, no, en el gobierno obviamente no se plantea un recorte del gasto por el lado de las pensiones, cuando lo que está haciendo es subirlas, y lo hemos visto en las últimas reformas, intentar así cuadrar las cuentas del sistema, y al revés, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, darle más carga fiscal a las empresas y a los trabajadores, y no sé si de ahí es de donde sale ese cálculo que hacen en el gráfico de Pedro Sánchez, ¿no? De aquí a 2040 disparado esa pseudo hucha. Luego, en realidad, esa línea, efectivamente, yo estoy ahora mismo con el gráfico. Esto es radio, siempre el que no lo tenga en la cabeza, luego que lo mire, porque es muy llamativo. Pero esa línea disparada hacia arriba, encima no sé de dónde la saca. Porque las propias previsiones del Ministerio de Seguridad Social, o sea, el gráfico acaba en casi 140.000 millones en el año 2043. Que yo cuando lo vi dije, pero este hombre espera gobernar hasta 2043, porque claro, se estaba atribuyendo esa subida. Pero bueno, más allá de eso, el gráfico acaba en casi 140.000 millones en 2043. Y ninguna de las previsiones del Ministerio de Seguridad Social se acerca a esas cifras, y ya las previsiones del Ministerio de Seguridad Social, cuando se publicaron en su momento, fueron descalificadas por todos los organismos, también en prensa, porque incluían unos anticipos de ingresos completamente, digamos que extraordinariamente optimistas, pero no solo por los ingresos, digamos, lo que se va a recaudar vía cotizaciones, que eso, bueno, pues podemos entrar en una discusión de si va a haber más o menos crecimiento económico, más o menos empleo, sino que también, claro, el Ministerio decía, oiga, como yo voy a invertir este dinero, no lo voy a dejar muerto ahí en una cuenta corriente, sino que lo voy a invertir, pues como cualquiera de nosotros que tiene unos ahorros, dice, pues lo invierto en bolsa, lo invierto en renta fija, en algún tipo de activo. Yo le voy a sacar una rentabilidad a esos activos y voy a incrementar todavía más la hucha. Esta era la previsión del Ministerio de Seguridad Social. ¿Qué pasa? Que para conseguir las cifras que daba el Ministerio de Seguridad Social cuando anunció este nuevo mecanismo de equidad intergeneracional y este incremento que iba a ir haciendo paulatinamente en la hucha, tenía que conseguir unas rentabilidades que, bueno, que casi ni el mejor gestor de fondos de inversión de
de España podría anticipar. Yo escribí una vez, si Escrivá dice que va a conseguir esto y realmente se lo cree, no solo que tenga el dinero de la hucha de las pensiones, yo le doy mis ahorros, porque vamos, sería una rentabilidad brutal. Pues ahora Pedro Sánchez es como que dobla la apuesta, entonces hace previsiones de ingresos y de incremento del dinero que va a haber en la hucha que están muy por encima incluso de aquellas predicciones que eran extraordinariamente optimistas del Ministerio de Seguridad Social. Y efectivamente, esas previsiones, incluso si nos creemos ese escenario hiperoptimista, no solo en cuanto a ingresos por cotizaciones, por ese nuevo mecanismo, sino en cuanto a la rentabilidad, esas previsiones se fundamentan, como tú dices, en un incremento de impuestos. O sea, la hucha no se llena sola, la hucha se llena con un coste extra que van a soportar los trabajadores y las empresas españolas. Bueno, menos mal, Domingo, que te tenemos a ti y a todos los expertos aquí en Libertad Digital y en Libre Mercado para explicar estas cosas y para desmontar las mentiras en la campaña, en la precampaña y da igual durante el año ordinario y la legislatura. Fácil, ¿eh? O sea, el gráfico de ayer, mira que este gobierno ha hecho muchas cosas raras, pero el gráfico de ayer, yo cuando lo vi dije, no me puedo creer que haya hecho esto. Pues sí, lo han hecho. Bueno, pues nada, seguiremos hablando y esperaremos nuevos gráficos, a ver si la persona que le ha ayudado a hacerlo, pues no sé si se ponen las pilas o esto ha sido a propósito. En fin, Domingo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, y siguiendo con la economía, hoy en la precampaña ha entrado de nuevo Bildu a colación, relacionándolo con el Partido Popular y sobre un tema económico. Puede parecer asombroso, pero se lo vamos a explicar. Hoy salen de repente los sindicatos a decir lo siguiente. Y si el señor Núñez Feijóo ha dicho eso, deduzco que no va a tocar una coma de la reforma laboral, donde él votó lo mismo que Bildu. Pues las reformas que el Partido Socialista y Unidas Podemos en el gobierno han votado con Bildu son menos de las que han votado el Partido Popular. Y en concreto, la reforma laboral pues votó lo mismo que Bildu o que Esquerra Republicana de Cataluña. Con lo cual deduzco que con esas declaraciones la reforma laboral va a quedar intacta, lo cual sería una excelente noticia. El que estaba hablando era Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras de Santander. Fíjense, trata de darle la vuelta al argumentario del PP que acusa al PSOE de pactar con los proetarras, como hemos visto ha hecho durante toda la legislatura, pero en este caso Sordo se acoge solo a una parte del discurso de Feijóo, ¿no? Quien ha dicho que si llega a la Moncloa va a estudiar todas las leyes y reformas que han salido adelante con Bildu. Pero, y aquí está el truco, Feijóo también ha dicho y 1000 veces que va a derogar la reforma laboral, así que la manera de Sordo de utilizar el tema pues le ha salido mal, o por falta de conocimiento o por mala idea. No ha sido el único, ¿eh? También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de repente hoy ha querido hacer esta comparación. Es falso que el Partido Socialista haya incorporado a Bildu, a ninguna institución, haya conformado gobierno con Bildu, cosa que sí está haciendo el Partido Popular. El Partido Popular ha incorporado, ha sentado en la mesa de los consejos de gobierno a Vox, en las mesas de los parlamentos, en definitiva le está dando poder institucional a Vox. No es que Vox le apoye una medida, que es lo que ha ocurrido en esta legislatura, que ha sido complicada. Nosotros nunca hemos hecho eso, ni con Esquerra, ni con Bildu. Si es que en ningún momento el Partido Popular ha dicho que Bildu esté en el Consejo de Ministros. Esto es un discurso que se han sacado en el Partido Socialista esta misma semana. Y por eso, bajo ese argumento, insisten en que el PP y Vox sí que han llegado a acuerdos en algunos gobiernos regionales. Pero es que no estamos hablando de eso. ¿Han llegado a acuerdos con Bildu, sí o no? ¿Cuántas reformas han sacado adelante? Bueno, esto, lo que ha ocurrido en Extremadura, todo esto está relacionado precisamente por lo que ocurre en Extremadura y en todas estas comunidades autónomas donde están abocados a entenderse el Partido Popular y Vox si quieren un cambio, ¿no? De repente la izquierda sale en tromba a apoyar a la candidata del PP en Extremadura por negarse ahora a pactar con Vox y de paso meterle el dedo en el ojo a la otra parte del PP que sí que pacta con los de Abascal, como le ha ocurrido a la Comunidad Valenciana, el señor Carlos Mazón, o ha ocurrido en más de 150 municipios en España. Bueno, en Génova siguen justificando ese no a Vox en Extremadura porque ellos dicen que no van a renunciar a sus principios ni se van a someter a las minorías, que esto va en función de la representación de cada uno. La pregunta es, ¿cuáles son los principios del Partido Popular? Que no los dejan claros, porque si utilizas el argumento de que Vox es un partido xenófobo, que niega la violencia de género, que despliega pancartas contra el colectivo LGTBI, será en toda España, no solamente en Extremadura, ¿no? Así que ahí el PP va a tener que explicarlo
algo mejor. Hoy, desde luego, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en meter el dedo en la llaga. Y evidentemente llama la atención, ¿no?, que estemos asistiendo a este espectáculo político por la falta de criterio, por la debilidad del señor Feijóo, que parece que da trato distinto a la población de cada uno de los territorios, en donde no importa mercadear con los derechos de las mujeres en una comunidad autónoma como Valencia, luego resulta que cruza unos kilómetros más para allá y parece que en Extremadura sí se pone una línea roja porque Vox es un partido machista o es un partido homófobo. Tienen toda la razón. En unos sitios sí y en unos sitios no. Que puede haber una estrategia de Génova ahí detrás, precisamente para mantener esa distancia ahora con Vox, puesto que se van acercando las elecciones generales. Y así, bueno, pues parece que no comulgan 100% con todo lo que dice Vox, que no tiene por qué hacerlo, simplemente estamos hablando de gobiernos de coalición. Pero puede ser una estrategia, pero tienen que venderlo bien, porque en el Partido Popular siguen R que R, Maite Loureiro. El Partido Popular endurece considerablemente el tono con Vox después de lo ocurrido en Extremadura, donde han saltado por los aires todos los puentes. En medio de la guerra dialéctica abierta entre PP y Vox, cuando el foco se dirigía hacia el gobierno de Pedro Sánchez y sus alianzas con Bildu, el portavoz Borja Semper ha advertido a los de Santiago Abascal que no se van a someter al dictado de las minorías ni se van a dejar contaminar por sus políticas. También creemos que son principios y que es ideología no aceptar las imposiciones de la minoría, no someter los gobiernos a minorías parlamentarias, no someter los gobiernos a minorías parlamentarias que no tienen respuestas a los problemas de gestión cotidianas. Y esto es lo que defendemos en Extremadura también. Y que la minoría, a la que hay que respetar, no imponga a la mayoría orientaciones políticas ni de gestión. Acto de Semper en el que ha desgranado las líneas básicas de su campaña el próximo 23J y que ha reprochado a Vox pretender llevarnos a una España ya superada, marcando como principio básico del Partido Popular mantenerse firme en su postura frente a los de Santiago Abascal. Bueno, y por su parte, el candidato socialista en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, hoy ha dado unas cuantas entrevistas en las que ha defendido varias ideas fundamentales. La primera de ellas, la de que en el PP nos están queriendo vender una idea que no es. Le han ofrecido la mayoría de la mesa, pero es que a última hora le ofrecieron que el representante de la Asamblea en el Senado, el senador autonómico, fuera también de Vox. Pero si le han dado la mayoría en 5 localidades, pero ¿qué broma es esta? Y además están dispuestos a hacer a pactar un programa de gobierno. El que entre o no entre en un momento dado un consejero o una consejera de uno u otro partido es anecdótico comparado con que realmente había una oferta encima de la mesa para que pudieran gobernar juntos. Bueno, lo que está claro es que si María Guardiola, la candidata del Partido Popular, no acepta que entre en el gobierno Vox, los extremeños van a tener que volver a votar. Y este punto en Podemos creen que no va a llegar y que todo lo que estamos asistiendo es una especie de teatrillo. Escuchamos lo que ha dicho la ministra Ione Belarra. Diría que no les han incluido en el gobierno todavía, porque creo que la alianza entre el Partido Popular y Vox es una alianza muy firme, es una alianza que se viene tejiendo ya desde hace varios años, porque en el fondo defienden políticas muy parecidas y a pesar de que las expresiones puedan ser más altisonantes, ¿no?, en el caso de la extrema derecha, cuando rascas, las políticas que están al final son muy parecidas. Bueno, ahora mismo lo que estamos en que pueden ir a unas elecciones y si eso ocurre es porque Vara no consigue la investidura ni en primera ni en segunda votación. Y eso que él estaba de retirada. La gente que rodea al expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras haber perdido esos 6 escaños en las elecciones de mayo, pues explican que se hundió anímicamente, ¿no? Y que por eso anunció su marcha y que había vuelto a pedir su marcha como médico forense. Entonces, ¿por qué ahora se va a presentar a la legislatura? Pues hoy leemos en algunos medios que Sánchez es el que le obligó a hacerlo, sobre todo con un objetivo: desmontar a Feijóo y su respeto el argumento de la lista más votada, porque en Extremadura, insistimos un día más, la lista más votada ha sido la del Partido Socialista. Sin embargo, es el PP el que, como sumaba mayoría absoluta con Vox, el camino más sencillo, pues ha tomado la iniciativa de intentar sumar. Pero Sánchez pretendería con este paso de Vara demostrar que el PP de Extremadura y también el PP de Feijóo están en una jugada, lanzando un órdago al partido de Santiago Abascal, a Vox, y ponerle entre las cuerdas.
Así que por eso en el PSOE y en Podemos, pues ellos insisten que no va a haber una repetición electoral, no se va a producir, porque además eso es lanzar una moneda al aire. Salió bien en Madrid, con una mayoría absoluta, pero no salió tan bien en Castilla y León. Así que lo que pretenden, a juicio de los socialistas, es posponer la investidura en Extremadura hasta que pasen las generales, con la intención de que parece que en el Partido Popular buscan la centralidad, se distancian de Vox después de lo ocurrido en tantos ayuntamientos o en la Comunidad Valenciana, y así se da una de cal y otra de arena, ¿no? Bueno, a Vara le han preguntado hoy en Onda Cero por su vuelta. Si acabara habiendo nuevas elecciones autonómicas, ¿el candidato del Partido Socialista va a ser usted o no? I don't know. No lo sé. Yo soy muy transparente, yo no engaño. Si yo dije la noche de las elecciones lo que dije, porque era lo que sentía. Evidentemente no sabía en aquel momento que se iban a convocar elecciones al día siguiente generales. Y además no sabía que muy probablemente hubiera que repetir elecciones en Extremadura. Entonces, claro, tengo que hablar con los nuestros, tengo que hablarlo con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, y ver cómo orientamos esto. Yo estaba en retirada, Carlos, y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque consideré mi fracaso lo que ocurrió aquel día. Pero aquí todo es tacticismo electoral. Si van a unas elecciones en el otoño, ¿a quién presenta el Partido Socialista? Es que me imagino a Pedro Sánchez diciéndole a Vara, hombre, no, Vara, ¿cómo te vas a ir ahora que vamos a votar? Aunque, bueno, insistimos, algunas informaciones apuntan a que el PSOE está convencido de que no va a haber unas elecciones. Pero bueno, Vara está ahí en la guardia. ¿Y en qué está el Partido Socialista? En intentar movilizar y llenar de alegría a su militancia, ¿no? De ahí que, sobre todo, el Gobierno está manteniendo esas conversaciones con sus ministros en su plató, en la sede de Ferraz, a modo de productora, y que podemos ver solamente a través de YouTube. En eso está el Partido Socialista para intentar no perder tanto. Así llegamos hasta las 4:28, las 3:28 en las Islas Canarias. Vamos a resumirles ahora otras noticias importantes de este jueves. Esther Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Isabel Díaz Ayuso se ha convertido este jueves de nuevo en presidenta de la Comunidad de Madrid para los próximos 4 años de mandato, con mayoría absoluta tras la votación celebrada en la Asamblea de Madrid. Hoy ha tenido lugar la segunda y última sesión del debate de investidura, donde Ayuso ha formado gobierno con 9 consejeros. Desde allí nos cuenta todos los detalles Paloma Cuevas. Pasadas las 3 de la tarde, Isabel Díaz Ayuso era investida presidenta de la Comunidad de Madrid en la Cámara madrileña, tras una votación en la que la mayoría absoluta del Partido Popular no daba lugar a sorpresas. Se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Díaz Ayuso. Antes de la votación, Isabel Díaz Ayuso daba la sorpresa y desvelaba la estructura de su nuevo equipo. Se reducen viceconsejerías, direcciones generales y se mantienen 9 consejerías. Se trata de un ejecutivo totalmente renovado, personas cercanas a la administración pública y todos con trayectorias profesionales contrastadas. El gobierno lo formarán 4 mujeres y 5 hombres. Un anuncio, el de su nuevo ejecutivo, que se producía tras un debate tenso con los portavoces de la oposición. Y como es habitual, especialmente duro ha sido el rifirrafe con la líder de Más Madrid, Mónica García. Mire, el gobierno que inaugura hoy es un gobierno que carece, como ya se ha demostrado, de toda empatía, que en algunos puntos incluso es cruel e inhumano. Se podría decir que también es salvaje. ¿No se dan cuenta de que la izquierda se ha hundido en Madrid y especialmente en los barrios obreros y humildes? Porque la gente sensata saben que esto va de trabajar, de madrugar. Intensa jornada aquí en la Asamblea de Madrid. Mañana a las 11 en la Real Casa de Correos, Isabel Díaz Ayuso tomará posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Este jueves los funcionarios de justicia se han encerrado en sedes de diferentes ciudades como Madrid, Murcia, Barcelona y Navarra para exigir al Gobierno que se retomen las negociaciones. Principalmente los sindicatos reclaman una subida salarial en la línea con la de los letrados de la Administración de Justicia. Recordamos que los funcionarios de justicia mantienen una huelga indefinida desde el pasado 17 de abril y han convocado nuevas manifestaciones para el próximo 29 de junio.
Y no dejamos de lado las huelgas porque el sindicato mayoritario en el colectivo de circulación, ADIF, ha convocado un total de 8 días de paros de 24 horas de duración en el mes de julio. Estos paros estarán marcados por el periodo vacacional y la intención es evidenciar la falta de personal y, como consecuencia, el peligro que esto supone la seguridad de los trenes. Ignacio Bravo. Lo han avanzado a través de sus redes sociales, donde han comunicado el parón completo de sus trenes durante los días 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de julio para protestar el incumplimiento del convenio y la falta de personal. El sindicato ha escogido estos días con el fin de afectar lo menos posible a los usuarios del ferrocarril. Así lo han explicado en el comunicado. La idea es evitar coincidir la huelga con los inicios y finales de quincena y los fines de semana. La agrupación ferroviaria denuncia las violaciones sistemáticas que están conllevando un cierre indiscriminado de dependencias y la reducción de personal de servicio. El comunicado recoge que los trabajadores de ADIF y de ADIF Alta Velocidad están afectados por un sinfín de incumplimientos por parte del ente público que no ha respetado las cláusulas del convenio. Todo ello ha llevado a los trabajadores a convocar una huelga que mantendrá las estaciones de tren paradas durante 8 días en julio. Mientras tanto, hoy la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España pide al Gobierno una prórroga en la bonificación de los combustibles para los transportistas y taxistas, que en principio acabaría el próximo 30 de junio. Aprovechando que está previsto que en el próximo Consejo de Ministros se apruebe un nuevo Real Decreto de prórroga de algunas medidas, de FENADISMER consideran que la de la bonificación de los combustibles también estaría justificada, ya que el precio del petróleo sigue alto y además se prevé que volverá a haber una tendencia alcista de los precios finales durante el segundo semestre del año. Y continúa la polémica entre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, y el Ministerio de Seguridad Social. Este jueves, Cristina Herrero, la presidenta de la AIREF, ha cargado contra el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, declarando que no se puede cuestionar la independencia y calidad de las evaluaciones de la institución. Recordamos que Escrivá criticó un reciente análisis sobre el ingreso mínimo vital en el que la AIREF aseguraba que la prestación estaba estancada y que más de la mitad de los hogares que podían recibirla no la solicitaba. En mi opinión, no es bueno pasar de la AIREF al Gobierno y, desde luego, sería imposible pasar del Gobierno a la AIREF. Esa es mi opinión. Y, como tal, yo creo que ese flujo entre un organismo independiente y un Gobierno no es bueno para la institución. Y varapalo de Europa a España por no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido en una sentencia la vulneración de los plazos de renovación del CGPJ en 2018 y 2019. De esta forma le da la razón a 6 magistrados de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria que llevaron el caso hasta Estrasburgo. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concluido en una votación que se ha resuelto con 4 votos a favor y 3 en contra que se ha violado el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que contempla el derecho a un proceso justo y o al acceso a los tribunales. Este Tribunal Europeo ha declarado que la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso de los candidatos de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria vulneró su derecho de acceso a la justicia. Estrasburgo ha contestado así a la demanda presentada en octubre de 2021 por 6 magistrados para denunciar el bloqueo en la renovación del CGPJ a causa de la inactividad del Congreso y el Senado. Los 6 magistrados que presentaron la demanda son miembros de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que fueron avalados por la Asociación Judicial en el año 2018 como candidatos para formar parte del CGPJ. Los firmantes alegaron ante Estrasburgo que eran víctimas directas de la infracción de su derecho a acceder a cargo público y a la tutela judicial efectiva, lo que a su juicio dicen representa una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta mañana en Sitges, en Barcelona, se ha celebrado el primer pleno municipal tras la detención ayer de Aurora Carbonell, la reciente elegida alcaldesa de Esquerra, y de hasta 10 personas más, algunos de ellos concejales del consistorio, todos ellos investigados en una operación anticorrupción. En el pleno, sin embargo, no ha habido referencias a lo sucedido y, por su parte, la Generalitat tratan de lavar la imagen de la alcaldesa. Esmeralda Ruiz. El juzgado inició las pesquisas, lo recordamos, en mayo del pasado año, pero a Esquerra no le ha venido nada bien la coincidencia de las detenciones en plena precampaña. De ahí que ayer, desde el partido, hoy desde el gobierno separatista, hayan salido a defender una gestión limpia que no es lo que dice la investigación en curso. Hablamos de un fraude que rondaría en Sitges los 600.000 euros. La alcaldesa de Esquerra tendrá que declarar mañana ante el juez y, por si acaso, los suyos se adelantan para señalar ni más ni menos que a la Policía Nacional por su actuación en el día de ayer. Esther Capella, consejera en Cataluña Radio.
La actuación de la Policía Nacional. La actuación de la Policía Nacional fue inapropiada, inadecuada, contamina cualquier tipo de proceso y se ha cargado la presunción de inocencia, se ha aplicado la pena de telediario. No la pena de telediario. El ayuntamiento ha llegado a reconocer posibles irregularidades, pero las califican de externas. Hemos sabido que la antigua interventora del consistorio hacía tiempo que venía cuestionando las entregas de algunas subvenciones. Se agotan las esperanzas de encontrar con vida a los 5 pasajeros del sumergible desaparecido en aguas del Atlántico Norte el pasado domingo, cuando iban a visitar los restos del Titanic. Aviones de la Fuerza Aérea y barcos de la Guardia Costera de Estados Unidos, Canadá y Francia multiplican los esfuerzos para encontrar al Titán. La búsqueda se está realizando a contrarreloj porque todas las previsiones apuntaban a que este mediodía los tripulantes habrían agotado la reserva de oxígeno disponible. Sandra Escribano. Acabadas las reservas de oxígeno, los responsables de la búsqueda aún no se dan por vencidos. Ayer la Guardia Costera dio a conocer que un avión canadiense que patrullaba captó nuevos ruidos submarinos, pero aún así se sigue sin conocer el paradero de este sumergible. Desde este mediodía se han desplegado 2 vehículos robotizados en un nuevo intento para encontrar el Titán. Las esperanzas ahora están puestas en el Victor 6000, el robot de rescate francés que ya ha entrado en el agua y es capaz de descender a una profundidad de 6.000 metros, es decir, puede ir incluso más profundo que el Titanic. Además, cuenta con un equipo de luces y cámaras que permitirán que el barco vea en tiempo real el fondo del océano y 2 brazos mecánicos capaces de retirar escombros. A pesar de la preocupación de hoy, que es el agotamiento de las reservas de oxígeno, existen expertos que creen que hay posibilidad de supervivencia. Apuntan a que la gestión del oxígeno inhalado y el dióxido de carbono exhalado podría aumentar las horas de supervivencia. El Titán no tiene capacidad de renovar oxígeno, pero cuenta con un filtro que extrae el exceso de dióxido de carbono del aire de la nave. Además, sostienen que la capacidad de mantener la calma y controlar una posible hiperventilación resultará determinante para encontrar con vida a los pasajeros. Lo que resulta inevitable es que cuanto más pase el tiempo, menor será la concentración de oxígeno en el submarino.